Llegamos a la unidad número 6. Esta vez vamos a hablar de la curiosidad y la motivación, pero específicamente centrado en la creatividad como parte del autoaprendizaje. Bien, la creatividad ha sido uno de los conceptos más abordados alrededor del mundo y en muchas de las áreas disciplinares del conocimiento. Sin embargo, sus consensos pueden ser variados y básicamente esto puede tener cambios en el futuro. Vamos a abordar entonces la curiosidad desde una autora que se llama Sonia Gamboa. Ella habla muchísimo de la creatividad como parte del aprendizaje, pero desde la curiosidad y la motivación, que son como el puente inicial. Nos comenta que la creatividad es un proceso mental que lleva a crear algo nuevo o a reorganizar conceptos que ya han sido demostrados con el fin de dar soluciones a situaciones problemáticas. También aquí hay un autor que se llama Manfred Mannix y nos comenta que la creatividad es un acto que nos permite comprender el mundo y participar e influir en las transformaciones que se generan a través de esto. Y así, de esta manera, cuando somos creativos, trascendemos desde el ser. Veremos entonces un poco esa asociación de la creatividad, pero a estas estructuras mentales que ya habíamos visto en algún momento determinado y que son importantes repasarlas aquí. Está la sensibilidad, que es la capacidad de detectar y entender problemas que se presentan al alrededor. Algunos autores refieren que esta capacidad permite generar problemáticas. Además, es posible que seamos capaces de detectar aspectos de mejoramiento en determinadas situaciones con otras personas. La flexibilidad es básicamente la capacidad para analizar las situaciones problemáticas en diferentes puntos de vista y lo que nos posibilita explorar variedades en las soluciones. La fluidez, ya habíamos hablado un poco de ella, tiene que ver con ese lenguaje que favorece la generación de ideas y de palabras asociadas a los conceptos. La originalidad, en tanto, se constituye como una generación de ideas nuevas no convencionales que nos permiten a las personas lograr las representaciones de una realidad en modelos que nunca nadie ha planteado. La elaboración básicamente hace referencia a la capacidad que se tiene de entregar un producto determinado, es decir, un grado de implementación a una solución que se plantea creativamente. Sin embargo, la creatividad, vista como un proceso, consta de unas etapas. Estas etapas básicamente son encuentro de problemas, generación de ideas, elaboración de modelos formales y transferencias creativas. Miramos una a una de qué trata. Hablamos del encuentro de problemas. En esta etapa, un individuo está inmerso en un área del conocimiento específico. Tiene el suficiente conocimiento de una situación o siente la necesidad de crear una situación a un planteamiento que le permite generar unas situaciones diversas en esa área. Lo que nos permite darnos cuenta de qué consiste y cómo se hace, además hacer consciente esa situación. Cuando hablamos de esa situación, estamos hablando de un problema en realidad. ¿Cómo se hace entonces desde las tecnologías de la información y la comunicación cuando encontramos un problema? Al hacer uso de las herramientas tenemos, por ejemplo, las lluvias de ideas, como EasyLink o Kakao. Estas dos nos permiten la manera de gráficos visuales concretar ideas. Están los mapas mentales, por ejemplo, tenemos Minmapping. De una manera bien interesante, tenemos unas ideas y poco a poco, gracias a la búsqueda de información, vamos ampliando y también podemos hacer links a diferentes páginas. Analogías o juegos interactivos también son bien importantes en esta parte. Cuando interactuamos con otros y jugamos, a veces nos damos cuenta de los problemas que realmente se presentan. Por ejemplo, en un juego, sentimos que para la persona que está interactuando no es lo suficientemente didáctica la interfaz gráfica o amable. Entonces planteamos un problema y buscamos el conocimiento específico, nos damos cuenta que esto sucede y hacemos consciente la situación. Miremos entonces de la generación de ideas. Posteriormente al encuentro del problema, una persona hace consciente la existencia de una situación problemática. Esto nos ayuda a generar ideas que son posibles dar soluciones. ¿Cómo se hace desde las tecnologías de la información y la comunicación? Tenemos mapas de procesos como por ejemplo CMap Tools, que de una manera interesante colocamos
ideas claras y empezamos a jerarquizar nuestras ideas y vamos ampliando la información a través de conectores también. Tenemos la parte de debates. Es importante que debatamos acerca de nuestras ideas a través de blogs o foros o wikis. En la búsqueda de información también es importante tener en cuenta los metabuscadores. Aquí traemos a colación uno que es Google Play. De forma interesante, cuando se abre Google Play, podemos buscar libros y este nos lleva a bases de libros que a veces se pueden leer en línea, otros son descargables. Ahora miremos entonces la elaboración de esos modelos formales. Una vez tenemos el encuentro de problemas y la generación de ideas, se organizan las ideas que se han generado apoyándose en componentes de pensamientos lógicos, del intelecto y del juicio. La organización de estas ideas nos conduce a esos modelos mentales que podemos utilizar con esas herramientas anteriormente comentadas. Esta parte tiene que ver con los juicios sociales. A pesar de que un modelo pueda ser de construcción propia, a veces el juicio de otros es bien interesante. Es posible que algunos juicios de expertos, como se llaman, no sirvan de mucho. Y lo podemos ver, por ejemplo, en muchos trabajos que son verdaderamente geniales, que han tomado mucho tiempo. Y después de que unos pares han visto, deciden que no se debe publicar y a veces se queda muerto. Y otras veces pues muy pocos círculos las ven. En un momento determinado, cuando estos mismos pares vuelven y revisan, se dan cuenta que, ven, esa era un modelo genial. ¿Cómo se hace a través de las tecnologías de la información y la comunicación? Se puede hacer a través de proyectos. Tenemos, por ejemplo, la WebQuest, que de una manera interesante nos permite realizar un proyecto desde la estructura de la presentación, los objetivos, hasta llegar a las actividades e incluso evaluar. Tenemos la parte de los papers, en los cuales nuestras ideas pueden ser sometidas a juicios de expertos, pero a través de algo ya concreto. En Drive, por ejemplo, lo podemos utilizar para compartir archivos de forma tal que los enviemos, nos hagan algunos juicios y vuelvan y se someta a lo que nosotros creemos que debe ir allí. Desde las presentaciones está Powtown, que es una herramienta bien interesante de la cual nos permite no solamente crear una imagen, sino también poder colocar audios y también poder colocar escritos. En Google Plus, esta parte es bien interesante porque podemos empezar a generar redes de aprendizajes concretos, pero también podemos utilizar los Hangouts en los cuales queda grabado lo que nosotros decimos, posteriormente lo podemos volver a revisar. Miremos entonces ahora la transferencia creativa. Esta consiste en relacionar los modelos formales con las áreas del conocimiento donde puedan ser aplicadas las soluciones. Pero estos modelos sirven de base de generación para nuevas ideas creativas y puede ser un indicador que hace la diferencia entre lo que pensamos frente a lo que se trasciende. A la par, en el campo del conocimiento, cuando un individuo llega conscientemente a este punto, es cuando trasciende. Y esa trascendencia, que es a nivel personal, también se ve, se puede ver reflejada en la parte profesional, debido a que hay un producto final. Independientemente de cualquier persona, en las áreas del conocimiento hay un consenso alrededor de las características de qué es ser creativo y con qué debería contarse. Sin embargo, pues aquí miremos cómo lo podemos hacer desde las tecnologías de la información y la comunicación. En esta parte las publicaciones son bien interesantes. Cuando ya tenemos una transferencia creativa, ya podemos hacer ahora sí explícito lo que hacemos a través de páginas indexadas, a través de volvemos aquí a colocar los papers, a través de canales multimediales como YouTube, a través de portales creados por nosotros mismos donde hay toda una generación de información. Las actividades, como por ejemplo tenemos herramientas en EducaPlay que nos permiten, una vez hemos creado un conocimiento, poder de manera activa y creativa mirar en qué punto estamos. Si queremos hacer en toda la parte que tiene que ver con la evaluación de los conocimientos, podemos hacerlo a través de rúbricas. En este caso, desde Rubrik.
Por otro lado está el Scratch, que es una herramienta interactiva la cual nos permite hacer procesos multimediales y a manera de cuentos. Tenemos la parte de las plataformas LMS, como por ejemplo la Moodle, donde podemos ya colocar concretamente cursos, como por ejemplo lo que se está haciendo aquí en este momento. Pero también, por ejemplo, podemos trascender hacia los MOOCs, que son esos cursos abiertos, tal como es este aprendizaje digital autónomo. Desde los juegos es interesante incursionar a todo lo que tiene que ver con esos modelos tridimensionales. Por ejemplo, está Second Life, que es uno de los más sonados en estos momentos, en los cuales muchas instituciones y creadores diseñan sus propios espacios y además pues allí podemos tener toda una vida. Está la parte de ideas Fisher, que es un software que nos permite de manera interesante generar actividades, y estas actividades entonces tienen metaprocesos y presentan ideas, se puede crear nuevas preguntas y así sucesivamente. Es un aprendizaje en el cual todo el tiempo estamos indagando y todo el tiempo estamos creando. Bien, hasta aquí entonces lo que tiene que ver con la curiosidad y la motivación. No dejes de visitar todos los otros espacios que tenemos abiertos para ti. Revisa por favor las actividades y pues bueno, te esperamos también en el video chat que tenemos preparado para esta semana.